Hola amigos, buenas noches, bienvenido a un programa más de No es Complicado, aquí en su canal consentido de XHKG TV Nayarit. El día de hoy, pues tengo a una invitada muy especial como conductora, y bueno, más que como que conductora, ella es una pues mujer ejemplar también, pues qué tan... ¿cómo poderlo decir? Tan joven, porque es joven. Ella también pues ha trabajado mucho en temas de salud mental. Ella es fundadora y creadora del programa Vida Integral. Y bueno, el día de hoy está conmigo la psicóloga Cindy Murillo como conductora de este programa. Hola, ¿qué tal, Yareli? Estoy muy contenta, muy agradecida sobre todo porque, bueno, yo encantada, mientras sea promover la salud mental, sea informar a las demás personas, así que yo muy dispuesta. Muchas gracias por la invitación, Yareli. No, pues estamos aquí muy contentos de tenerte, Cindy, pero bueno, ustedes lo que no saben es que Cindy pues siempre ha estado colaborando aquí en Es Complicado, y nosotros pues muy contentos de poderla tener porque vaya que la aprendemos muchísimo, una mujer muy inteligente y pues guapísima, mírenla, mírenla. Gracias, hay muchas flores. Claro que sí, porque no siempre pues bueno tenemos a una psicóloga y conductora aquí junto pues en el programa, ¿no? Sí, así es, Yareli. Cindy, ¿de qué vamos a hablar? Pues mira, de algo que mucha gente no se anima a decirlo, que mucha gente ni se atreve a hablarlo, ni siquiera a pronunciarlo. Pero el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la prevención del suicidio, porque bueno, como sabes, Yareli, este es el mes de la conmemoración de prevención del suicidio. Claro, recordando que el Día Mundial para la Prevención del Suicidio pues es el 10 de septiembre. Así es. Y bueno, también destacando, porque bien lo decías tú, Cindy, es un tema del que casi no se habla por los estigmas que rodea este tema, pero sabemos que es una realidad, es un problema de salud pública. Y bueno, recordando, digo, y hablando más estadísticamente, que pues es la cuarta causa de muerte en jóvenes. Sí, de hecho, justamente he tenido la oportunidad de informarme en estos tiempos, en estas semanas. No sé si has escuchado por ahí los guardianes de prevención del suicidio. Claro que entonces, sí, por aquí estará el director y creador de este para programa. Que nos platique. La verdad que ha sido una plataforma que a mí me encanta y que he aprendido demasiado. Es muy diferente el escuchar, el informarnos, lo que a veces podemos aprender entre algunas conferencias, a ya vivirlo. Y creo que ya cuando lo viví ahora sí que personalmente con alguien, es cuando más impactada me quedé de cómo, ¿no? O sea, ¿qué hago? Exacto. ¿Para dónde le doy? No sé. ¿Qué hacer, verdad? Sí, así es. Sí, y sabes, Cindy, me encanta esto que acabas de mencionar, el qué hago, qué hacer. Y bueno, tú eres también pues promotora de la salud mental, te dedicas también a promover esos temas. Y fíjate que en cuanto yo lancé la publicidad de que íbamos a hablar de esos temas, vieras la cantidad de mensajes que me han llegado a la página. Y hubo muchas preguntas que a mí en lo personal me movieron, como de, ¿yo qué puedo hacer? Porque yo no soy profesional de la salud mental. Y es que muchas veces creemos que para hablar de esos temas tienes que ser profesional de la salud mental. Claro, hay una capacitación de por medio y obviamente como profesionales de la salud mental tenemos pues una responsabilidad en la sociedad, pero no es un problema que solamente debe atacar el profesional de la salud, sino todos en comunidad. Y algo de lo que siempre a mí me encanta hablar es acerca de la colectividad, como juntos, ahora sí como dice la canción, juntos somos más, porque es una realidad. Es un trabajo en equipo y no solamente que compete a los psicólogos, también están los médicos. Desde muchas perspectivas he estudiado lo que es el suicidio y sobre todo también algo importante que mencionaste, ¿no? Que no solo le corresponde a los psicólogos, pero también a no todos los psicólogos, porque cabe destacar que creo que abordar la perspectiva del suicidio o personas con riesgo suicida, pues no es para cualquier psicólogo o psicóloga, creo yo, porque necesita una preparación, ¿no? Y sobre todo este abordaje para poder saber cómo por dónde llevar a estas personas, porque no es cualquier cosa. Para mí sí es algo muy importante porque estamos hablando de la vida y de que esa persona está en riesgo. Por supuesto, y ahora sí que tienes una vida ahí en tus manos. El día de ayer, pues también hubo un programa especial para este tema en Iniciativa Tepic, que también es un programa de aquí de la casa de XHKG, y justamente nuestros expertos hablaban, ¿no?, de la importancia de que un psicólogo puede estar especializado en ese tema, ¿no?, hablando del tema de suicidio. Sí. Y sobre todo entender
psicólogos, si nos estás viendo, que no lo podemos hacer todos nosotros. Tenemos que buscar una ayuda y ser pues integrales. Pero bueno, ¿te parece si vamos a un corte comercial y ya volvemos para presentar a nuestros especialistas del tema? Súper bien, nos vemos ahorita. Bien, ya estamos de vuelta y continuamos con este programa. Y bueno, ya está nuestra primera especialista del tema. Ella es Mayda García, pues una mujer preparada y sobre todo amiga también. Y bueno, Mayda García, pues fundadora de Infántica, especializada en terapia familiar y sobre todo es una mujer muy reconocida por el área infantil y especialmente en el tema de la prevención del abuso sexual infantil. Excelente. Mayda, ¿cómo estás? Muy contenta, Yare, muchas gracias. Contenta de verte, hace mucho que no nos veíamos. Contenta de estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Bien acompañada. Mucho gusto, sí, yo aquí conociendo y la verdad me da muchísima satisfacción y mucho gusto saber que hay personas tan preparadas y sobre todo que protegen las infancias, algo que es súper necesario hoy en día. Claro, y bueno, hablando de ese tema de la prevención del suicidio, algo que me llama mucho la atención, Mayda, pero bueno, tú aquí eres la especialista, yo solamente voy a decir los rumores que yo por ahí encuentro en redes sociales, en donde dicen que un niño no puede cometer algún acto de suicidio. ¿Eso es verdad? ¿Es falso? O... Bueno, la estadística dice que sí existen casos de suicidio en donde niños a partir de 5 años y sobre todo pues a la adolescencia, que son 12, inicio de la adolescencia, han cometido esta conducta. Yo particularmente puedo compartirles que los casos que he atendido muy cercanos a esto y que se ha prevenido gracias a una intervención oportuna es precisamente en niños que están asociados a mucho juego electrónico, específicamente algunos que no voy a mencionar aquí como nombres para no hacer promoción de ello, pero sí que prestemos atención porque en la primera infancia, sobre todo en la etapa de la fantasía, no se diferencia si es realidad o es fantasía. Entonces esas conductas que ahí se ven, se replican allá afuera. Hay muchos casos que uno en particular me viene a la mente de un niño en una escuela que estaba a punto de tirarse al precipicio de una segunda planta. La maestra lo sostiene, pide ayuda a los papás, se mueven, nos pidieron ayuda en Infántica. Y pues prácticamente lo que descubrimos detrás de ello es que este niño jugaba un juego en especial, que este juego lo estaba obligando a terminar con su vida, Yare. Porque si no, entonces vendría y atacaría a alguien de su familia. Pues quienes estamos ya adultos sabemos que esto no podría ser así, pero en una etapa de fantasía lo toman literal. Y el niño de 6 años, no recuerdo, ya hace muchos años de esto, pues precisamente con aras de terminar con esa situación dolosa para su familia, él estaba dispuesto a sacrificarse por sus papás. No se llevó a cabo, el niño ahora ya tiene pues algunos 4 o 5 años más de eso y pues ese es un ejemplo que yo he visto en mi consultorio. ¿Sí? Yo sé que los números y las estadísticas son sumamente importantes, pero también como profesionales, bueno, aparte de agradecerles todas las flores, desde la humildad, pues también como profesionales creo que es algo que palpamos todos y que tenemos la posibilidad como profesionales de que nos llegue. Sí, y de hecho que sobre todo como decía Yare, se cree que no, o sea, quizás sea un mito, ¿no? Y que no sea, quizá, por como dices, ¿no? Las estadísticas sean diferentes a comparación de jóvenes, que probablemente sean más elevadas las estadísticas, pero no es que no se dé. Y sobre todo me llama mucho la atención porque me recuerda casos de esos famosos retos, creo que en un tiempo estuvo muy famoso, muy sonado esos retos, de que el reto final y el reto mayor pues era justamente quitarse la vida. Entonces hubo varios casos, bueno, yo escuché, incluso salía en la tele y todo, de cómo era tan real y que las personas, como dices, o sea, los niños lo atribuyen por esta fantasía y por el juego, incluso por esa parte que también están formando como lo que les gustaría y que eso les haga ver como de que, ay, voy a llegar al reto mayor, o sea, es un desafío y que al final lo consumen y lo hacen. Claro, el pertenecer es una de las necesidades básicas de todo ser humano y cuando el grupo influye, es muy difícil que a esa edad tengas la capacidad mental de decir esto no es saludable para mí. Por eso es que es tan importante los guardianes, precisamente del suicidio, los guardianes de la infancia y que bueno, podamos juntos y juntas contribuir para la prevención del mismo. Por supuesto, y creo esto pues
Me recuerda esta teoría, ¿no? Maida, no, tú me vas a corregir si estoy mal, en donde nos dicen que casi el 85% de nuestras conductas son aprendidas en la infancia. Entonces, obviamente, el niño va a replicar lo que ve. Recuerdo que hace tiempo leía también en donde el niño, desde que adquiere el concepto de muerte, desde ahí, como bien decías, ya sea que lo lleve de una manera imaginativa o de una manera muy, muy real, ¿no? Entonces, ¿cómo es que muchas veces no ponemos atención sobre esas cosas que nuestros niños están viendo? Y digo, yo no soy mamá, pero siempre me gusta recalcar, y fue algo que le aprendí a la psicóloga también especialista en niños, Fernanda Oregel, que a lo mejor no somos mamás, pero siempre estamos cerca de un niño. Claro, Yare, yo no necesito, siempre lo digo también, no necesito ser abogada para respetar los derechos de los niños. Por supuesto. Entonces no necesitamos ser mamás para poder proteger a la infancia. Sí, en efecto, Yare, las neurociencias mencionan, según las investigaciones, que el 80% de nuestro cerebro se forma al cumplir los 3 años de edad. Existen otras teorías, como por ejemplo el método Waldorf, habla del primer septenio. Estos son los primeros 7 años. En estos primeros 7 años, digamos que se ponen las bases, y dependiendo de estas experiencias que tengamos en estos primeros años, formará nuestra estructura cerebral que nos da como resultado mayor inclinación a la salud mental o menor. Bien. Y sobre todo, pues sí, importancia, ¿no? Porque a veces hasta lo que permitimos a nuestros hijos ver, películas, juegos, todo lo que les permitimos que puedan utilizar, pues también influye en lo que van a estar aprendiendo y también lo que están viendo en la familia, en casa, que ya, bueno, ahorita no está presencial como tal las escuelas, pero sí también las amistades, ¿no? Cómo influyen y recaen tanto en la perspectiva del aprendizaje de los niños y las niñas. Claro que sí, acabas de tocar un punto muy importante que tenemos que identificarlo como un factor de riesgo, que es precisamente qué están consumiendo nuestros hijos o nuestras hijas, ¿sí? ¿Qué están consumiendo? ¿Qué tipo de contenido están llevando a esa mente que no está lista para filtrar si es algo bueno o no es algo bueno para ellos? Tengo una maestra que habla de las 3 mentes. Esta maestra lo habla desde una teoría muy espiritual, pero quisiera mencionarlo porque dice que hay una mente consumidora, una mente presente y una mente creativa. Y muchas de las cosas asociadas que no son una única causa en la conducta suicida, pero muchas de las cosas es porque las personas también pierden la esperanza y pierden esa capacidad de sorprenderse. Por lo tanto, la creatividad es la madre, ¿sí?, de la salud también. ¿Por qué? Porque ahí pones a prueba todas esas habilidades que puedes ir desarrollando. Pero para ello necesitamos papás y mamás conscientes, presentes y también responsables de cubrir esas necesidades. Por supuesto. Sí. Y bueno, aquí es donde quiero hacer la pregunta ya más exacta, Maida. Y tú hablas mucho sobre los estilos de crianza, sobre los estilos, pues bueno, de cuidados, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esta estrategia o este estilo para la prevención del suicidio en niños o en infancia, más bien? Yo creo que las familias somos la base, o deberíamos de ser, porque no siempre lo es, pero deberíamos de ser la base que garantice, ¿verdad? Que garantice el respeto, la dignidad y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué estilo de crianza? Pues primero hay que mencionar algunos para que podamos identificar. Tenemos estilos de crianza negligente, ¿sí? Por mencionar algunos así poquitos para no entrar tan a fondo en teoría, que no es el objetivo de esta charla. Luego me pongo muy académica, pero no. Vamos a ponerlo así, la despistada, la que no le hace caso y está todo el día en el Facebook y los niños hacen maroma y consumen lo que quieren y no tienen orden por ningún lado, ¿sale? Luego tenemos a las mamás presentes, que de repente es una crianza un poquito más consciente, está más respetuosa, está en una relación de respeto, pero no precisamente tiene que decirse que no le pongan límites. ¿Sí? Porque a veces confundimos eso como de somos compas o somos amiguis. No, es mamá, es hijo, se respeta la jerarquía, pero en la relación somos igualmente valiosos. Y luego está el estilo autoritativo, y tengo tantas teorías que de repente se me hacen así como, que me dan ganas de contarles todo, pero debo de relajarme con esto. El estilo de crianza autoritario yo creo que es el más conocido para nosotras y para muchas generaciones anteriores a nosotras. ¿Por qué? Porque ni siquiera antes se reforzaba esto de que teníamos derechos, por lo tanto, lo que tú sientas, pienses, no era relevante. Ahora sí. Entonces, un estilo de crianza consciente, un estilo de crianza en armonía, un estilo de crianza respetuoso, un estilo de crianza positivo, todos estos son diferentes modelos, puedes escoger el que tú quieras, pero por favor, escoge uno.
Sí es cierto que podemos andar de péndulo cuando estamos aprendiendo a manejar un estilo de crianza, también es cierto. Yo soy madre de 3 y también lo digo aquí en cámara, no es fácil, es una tarea de todos los días, pero cuando pones bases fuertes abajo, lo demás es mucho más fácil. Llegas a etapas de la vida donde cada vez te necesiten menos. Ahora me dan ganas que me necesiten más. Mis hijos ya están en adolescencia. Yo quiero todavía salir y jugar como antes y ya se me pasó. Ya pasó. Entonces, el estilo de crianza asociado a la protección y prevención de suicidio, ya les dije 4. Estilo de crianza positiva, estilo de crianza consciente de María Montessori, método Waldorf también, crianza respetuosa también, y pues bueno, ahora sí que próximamente sacaremos unas herramientas y unas estrategias para los papás y mamás de Infántica y los invitamos que estamos abonando a una propuesta que sea muy sensible con lo que venimos también experimentando padres modernos y madres modernas. Y lo digo yo porque a veces en la consulta me encuentro mamás que dicen, es que o trabajo o educo a mis hijos. ¿Cómo le haces? ¿Cómo hacerle para no sentir esa culpa de irme a trabajar? Y le digo, cuando el organismo o el sistema se regula, todos colaboramos. Y nuestros primeros fans, por supuesto, que son nuestra familia. Sí, qué bonito esto que dices, es súper importante porque creo que es muy actual a las necesidades que están viviendo las madres hoy en día y que se encuentra con esto, ¿no? Y que también, o sea, no solo es, por ejemplo, familia o trabajo, también está como este núcleo de amistad, o sea, todas estas demandas que también tiene de repente una mamá, pero pues también está el papá, ¿no? Como desde, creo que el hombre por sí solo se le ha enseñado que tiene que ser duro, que tiene que ser rígido, entonces creo que también desde estos estilos de crianza que estás platicando, está muy padre abordarlos y todo al final va a abonar a esta prevención del suicidio. Está muy, muy bonito. Y profundizarlos, profundizarlos porque ahorita que dices, los hombres no se les enseñó a expresar sus emociones, bueno, así lo interpreto. Justamente también tenemos mamás que no se les enseñó justamente a fomentar ese autocuidado. Y lo venía escuchando ahorita en la radio donde dice que ¿por qué tenemos una cultura tan desesperanzadora? Porque muchas veces nos enfocamos más en ver lo que no está funcionando. Y entonces muchas personas tienen grandísimas comunidades, pero por criticar a otras, por dañar a otras. Entonces eso también pone en riesgo, ¿sí?, a las demás personas. Cuando no se hace un adecuado manejo de estos temas, por supuesto que también pone en riesgo a los demás. Sí, claro. Hombres y mujeres tenemos el mismo derecho de expresar nuestras emociones y para mí es uno de los pilares fundamentales. Crianza respetuosa, gestión emocional y prácticas de autocuidado. El autocuidado creo que es algo que es muy importante, ¿no? Desde la infancia incluso hasta la vida adulta, la vida ya cuando estamos en la etapa de la vejez, ¿no? Mayda, me llama la atención algo y es acerca de que, bueno, mencionas ese tipo como de cuidado, de estilo de crianza, para como la prevención del suicidio. Yo leía que también era muy necesario hablar de estos temas en la infancia, pero ¿tú qué tan factible ves aunque a un niño se le hable acerca de ese tema de suicidio, que existe, vaya? Fíjate que me llama la atención esto que dices porque también dentro de estos estilos de crianza hay una mamá que es ansiosa y cree que va a morir en el intento de ser buena madre. Entonces es esta mamá que le quiere informar de todo rapidito y todavía niñas y niños no preguntan y ellos ya están, ¿no? Entonces yo creo que debemos de ser muy respetuosos con las etapas del desarrollo y si una niña o un niño te pregunta es porque ya está listo para que tú le des la respuesta. Aquí lo que hay que cuidar más bien es cuando te diriges a ellos o a ellas, ¿a quién te diriges, no? Porque si tu niño o niña tiene 4 o 5 años y tú le hablas como licenciado, pues no. Con los tecnicismos. De hecho, o sea, va a sonar curioso. Yo aquí voy a quemar a mi familia. Ma, por favor, no me regañes. Pa, no me regañes si me estás viendo. Pero bueno, o sea, mi padre, él es como, pues bueno, tiene doctorado y es como su vocabulario muy técnico, ¿sabes? Y yo veo a mis hermanas y mis hermanas todo el tiempo eran como muy técnicas. Ya se les ha quitado un poco, pero me dio risa y me acordé porque ellas así hablaban y hablan pues todavía. Como recomendación para que ayude a entender cómo explicarles, hay muchos libros, audiocuentos incluso, donde nos podemos apoyar. Solo falta cómo hablar de la muerte con un niño de tal edad,
¿sí? Porque hay una cosa de la cual no nos vamos a escapar y es de morir y quizás de ver a alguien más morir de nuestros seres queridos. Entonces, creo que la muerte, estudié también cuidados paliativos y una de las cosas que me gustó mucho en ello es cómo todas las personas deberíamos de estar formados en esta área, porque sí o sí, nuestra etapa final va a llegar. Sí. Y hablar de la prevención de suicidio es una manera también de protegerlos. Mis hijos ven las publicaciones y por supuesto que vienen sumando, ¿verdad? Ya desde su comprensión. Entonces, sí, eso sería más o menos lo que yo les puedo decir. Cada quien es libre de educar como, ahora sí que como le crea que es lo mejor, pero qué mejor que validarlo con evidencia científica que ya hizo mucho trabajo por nosotros. Yo lo pienso así. Sí, porque ya nos hicieron de esta chamba de ver si funciona o no funciona. De investigar, ajá, exacto. Por ejemplo, recuerdo mucho a la maestra María Montessori, es una de las personas que admiro al principio de mi carrera y la sigo mencionando porque digo, ¿cómo tuvo que pasar tantos desafíos siendo la primera doctora en el área de psiquiatría? ¿Cómo tuvo que mostrar que a través del juego, que es otra de las cosas que hago mucho, a través del juego, sí, es como hago mis sesiones terapéuticas? Y cómo esa gente tuvo que dejar tantas horas en un escritorio para darnos una información tan valiosa. Entonces, apoyarnos de ello, ¿no? Sí, de las herramientas también, ¿verdad? Porque aparte de esta información teórica, pues hasta esta parte de, mira, así lo puedes lograr, ¿no? Está así, así, así. Como unas herramientas que al final nos van a ayudar en esta parte de la crianza. Está muy bueno. Y que la empatía con que lo llevemos a cabo también cuenta mucho. No me dejarán mentir. A veces es importante leer, guardar tus libros, olvidarte y concentrarte en la persona que tienes enfrente. Exacto, porque no todos son como igual, ¿no? También depende de la persona. Se tiene que acoplar a los niños o a las niñas que son, sus necesidades, las mamás, los papás, todo eso. Wow, yo creo que este tema, hablar acerca de la infancia, da para muchísimo, porque no solamente, bueno, ahorita estamos hablando acerca de la prevención del suicidio en niños, pero después también te vamos a tener aquí, Mayda, para hablar acerca de la prevención del abuso sexual infantil, ¿no? Entonces, creo que hay demasiados temas de los cuales podemos abordar y también entender que el abuso sexual infantil también es un factor para cometer algún acto, bueno, que el niño pueda cometer algún acto. Entonces, creo que hay muchos temas que podemos abordar, pero bueno, el tiempo nos está ya diciendo, vámonos. Entonces, Mayda, ¿qué consejo les darías a los padres de familia que te están viendo para la protección de sus hijos? Bien, que los factores de riesgo, ¿sí?, son muy fácil de encontrar ya, experiencias adversas en la infancia. La evidencia dice que drogas, alcoholismo, abuso sexual y un montón de cosas que los niños y las niñas ven y que creemos que no les está pasando nada. ¿Qué recomendación doy? Acércate, conecta, mírale con todos los sentidos, escúchales con tu corazón y deja tu razón a un lado porque la razón es de adulto. Conecta con ellos y pregunta, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Te veo de esta manera? ¿Te veo de cuál manera? Y sobre todo, habilítales en inteligencia emocional para que puedan tener la capacidad de sobrepasar circunstancias que no están en nuestras manos resolver. Por supuesto. Mayda, rápidamente, ¿dónde te podemos encontrar? Claro que sí, en la página de Facebook Infántica y en Instagram también. Y bueno, pueden mandar dudas, preguntas, comentarios al WhatsApp 311-141-9735. Recientemente estamos abriendo una nueva sucursal en Fraccionamiento Castilla, aquí en Tepic, Nayarit, para ampliarnos un poquito con este tema de, pues, el equipo se ha agrandado y pues para cuidar la distancia y poder dar un mejor servicio. Ay, qué padre. Sí, muchísimas gracias, Mayda, por toda esta información que nos has regalado a la comunidad de No es Complicado. Vamos a un corte comercial y regresamos con nuestro siguiente especialista. Empezar. Ya estamos de vuelta aquí, bueno, ya con otro especialista en el tema, pero bueno, antes me gustaría poder pues dar un breve anuncio, y es acerca de la recolección de útiles para la campaña que se llama Juntos Podemos Ser Útiles, y es una campaña que te invita a la donación pues de útiles escolares para las zonas rurales, y en donde pues nuestros amigos de Red de Juventudes Indígenas pues nos hacen esta invitación. Y bueno, me atreví a leerlo porque si era una información algo pues extensiva. Entonces están todos invitados los que nos están viendo a que sean parte de esta campaña. Si tú tienes por ahí alguna libreta, algún lápiz, algún borrador, pues
con un poquito puedes hacer muchísimo para esas personas que lo necesitan. Y ahora sí, voy a presentar a una persona que yo estimo, que admiro muchísimo y que además pues es un hombre que es el que, bueno, es un referente en temas de suicidio, entonces pues no podía faltar aquí en No es Complicado, y él es el maestro Rodolfo Moreno. Muchísimas gracias, Yareli, por la invitación, muy honrado de compartir esta plataforma con dos grandes psicólogas que tengo el gusto de conocer también en otras plataformas. Entonces espero sea de utilidad la información que el día de hoy compartamos. No, sin duda alguna va a ser de gran utilidad para todas las personas que nos están viendo. Sí, así es, Rodolfo, la verdad que me da muchísimo gusto. Hemos coincidido en otros lugares y te he aprendido bastante. Creo que lo que sé de suicidio es gracias a las conferencias, a las pláticas, por tres más bien. De lo de los guardianes, a todas estas cosas que tú has hecho y sobre todo que has brindado a la sociedad. Eso estoy muy agradecida y yo sé que así como a mí me has ayudado a los demás, pues para saber qué es lo que podemos hacer en prevención del suicidio. No, pues muchísimas gracias y creo que ese espíritu te quisiéramos compartir con todas las personas que nos están viendo, ¿no? Desde el interés genuino de sumarse a las labores de prevención, y creo que este espacio es un espacio ideal para poder colaborar precisamente en ello. Es correcto. Voy a empezar con lo siguiente, Rodolfo. Cuando yo hago la publicación de que pues vamos a hablar acerca de este tema, me impresionó los comentarios que se hicieron presentes durante la publicación, y hubo uno en especial que me llamó muchísimo la atención, en donde decía, ¿para qué hacer ese tipo de programas si al final solo te van a decir que le eches ganas? Van a ver, de mí se van a acordar. Y yo fue como que, bueno, de manera muy honrada y de manera muy respetuosa le dije, te invito a ver el programa, porque cuántas veces no creemos que cuando alguien pasa por alguna situación como esta de la que vamos a hablar, pues a lo mejor sí ha recibido el échale ganas, claro, todo va a estar bien. Claro, y creo que, pues bueno, si vieron el programa de ayer, tú lo comentabas precisamente de la falta de empatía social respecto a cuando una persona está manifestando un tipo de dolor emocional, ¿no? Estamos hablando de aquellas personas que realmente les duele lo que está pasando, realmente tienen una manifestación que les hace quizá en ese momento creer que el suicidio es la única opción. Y las y los terapeutas y psicólogos que nos estamos formados en el tema, pues bueno, comprenderán y sabrán que no vamos a decir jamás el échale ganas, porque precisamente ganas le están echando. O sea, ganas le están echando en el sentido de seguir adelante a pesar de las dificultades que puedan estarse presentando. A pesar de lo que están sintiendo, a pesar de lo que está pasando con su vida, y sobre todo yo creo que es un mito más, ¿no? De claro, que solamente es decir, ay, sí, mucho ánimo, no te preocupes, no pasa nada. Y cómo es que a veces incluso ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? De lo que está pasando con las personas. Y creo que también otro mito que pudiéramos agregar es que las personas lo hacen para llamar la atención, porque es algo que he escuchado mucho, ¿no? Como de que hay... Y creo que justamente abonando lo que decías que dijo Yareli, la sociedad es muy cruel, incluso con este positivismo tóxico de que ay, otros quisieran tener vida y tú queriéndotela quitar, como la gente incluso es muy cruel y juzga tanto estos actos cuando no saben lo que hay detrás. Acabas de decir un punto relevante que se llama la cultura del malestar. O sea, vivimos en una cultura donde nos venden la idea de que siempre tienes que estar sonriente, siempre tienes que estar feliz. Y bueno, hablar de la tristeza es hablar de una emoción básica y es una emoción natural que podemos experimentar como seres humanos. No siempre vamos a estar felices, no siempre vamos a estar tristes. Hablamos de las diversas manifestaciones en las cómo podemos reaccionar con los demás. Pero el tener ese tipo de, como llamabas ahorita, el positivismo tóxico o esta parte de la cultura del malestar, fija ciertas expectativas irreales en las personas que entonces cuando están experimentando situaciones del malestar, pues quiero una solución rápida a esto que estoy viviendo, evitarlo, detenerlo y pues lejos a veces que de resolver estas situaciones como una ollita express, ¿no? O sea, estamos evitando, estamos evadiendo, pero el problema no se resuelve hasta que explota.
Y algo también muy importante que aprendí justamente de ti, Rodolfo, es que el suicidio no es causa y efecto, que muchas veces dicen, es que se suicidó porque le quitaron el celular y sus papás ya no se los quisieron prestar, ¿no? Ay, no manches, qué exagerado. Pero detrás de eso también hay otro, ¿no? Que son otras dimensiones, otros factores que conforman el suicidio. Exactamente, hablar del suicidio no es hablar de un evento sencillo, como bien lo mencionabas, de asociar una cosa o a la presencia de un evento pasa el suicidio. Es hablar de un conjunto de factores que intervienen, que interactúan y crean cierta vulnerabilidad en las personas para que entonces la idea de suicidio aparezca. Las ideas no aparecen de la nada, o sea, estamos hablando de un conjunto de factores donde quiero decirles a las personas y los que estamos aquí, pues tenemos factores de riesgo en este momento. Las personas que nos están viendo tienen factores de riesgo. ¿Cuál es la diferencia? Pues estos factores protectores o las razones para vivir que nos pueden actuar como soporte, como esta balanza para poder seguir adelante. Y ya lo mencionaba hace ratito la maestra Mayda sobre la base de la prevención, se focaliza precisamente en ello, en los factores protectores. Bien, y bueno, yo creo que hemos escuchado, leído tantos estigmas que hay acerca de este tema, ¿no? Como bien mencionaba al principio, a veces no se habla, pero el que no se hable no quiere decir que no exista y que no sea un problema grave de salud pública, ¿no? Entonces, Rodolfo, me encantaría preguntarte ya de manera ya certera, ¿quién es, ahora sí como esta pregunta del millón, ¿no? ¿Quién es propenso a cometer algún acto de suicidio? Híjole, puede ser cualquier persona. Bien. Puede ser cualquier persona, no sabemos en qué momento este cúmulo de factores de riesgo, de este cúmulo de situaciones adversas, pudieran acumularse tanto que los recursos o habilidades que tenemos para hacer frente a las diversas situaciones se nos agoten. Entonces, el primer punto de reconocernos con esta vulnerabilidad nos lleva también al punto de generar pautas de autocuidado. Pautas que nos acerquen donde, pues bueno, de una u otra manera todos tenemos esta vulnerabilidad, entonces todos tendríamos que cuidar nuestra salud mental. Y esta es la parte en la de entender que el suicida, o la persona con riesgo suicida, es una persona común y corriente como tú, como yo, que por azares del contexto en el que está inmerso, se entrecruzaron diversos factores y crearon en esa persona vulnerabilidad para que entonces se presentara el riesgo suicida. Pero ¿quién podría ser? Pues muchísimas personas. Si habláramos de quiénes son más propensos o propensas, pues bueno, estaríamos hablando de aquellas personas que tienen múltiples factores de riesgo y que desde la interseccionalidad podríamos situar que son diversas variables que se entrecruzan. Por ejemplo, sabemos, y ya lo hablaban hace ratito, el ser hombre implica también una dificultad, un factor de riesgo. ¿En qué sentido? Estamos socialmente castigados o limitados a expresar nuestras emociones o nuestros sentimientos cuando es algo natural. Ese es uno. Y luego, si a eso le sumamos que es una persona de la comunidad de la diversidad sexual, bueno, otro factor de riesgo por el estigma y el rechazo que existe desde la parte social. Pero si le añadimos también que es una persona de una comunidad indígena, otro factor de riesgo. Y si le añadimos que vive en situación de pobreza, otro factor de riesgo. Y es así como nos vamos acrecentando a un punto donde múltiples personas pudieran estar en riesgo de suicidio. El punto importante aquí sería identificar entonces estos elementos claves, estos factores que me ayuden a, son foquitos rojos que debo de atender y entonces cuidar mi salud mental. ¿Y cómo identificar? Porque, bueno, algo muy cierto que dices, creo que nadie estamos exentos. Y una vez escuché de una persona que decía, todos en algún momento hemos pensado o hemos tenido un pensamiento suicida, ¿no? De, no manches, ya estoy cansada, prefiero estar muerta, ¿no? O, ay, ya no quiero esto, estoy enfadada, y pensar en esta parte que prefiero ya no sufrir. Y cómo identificar estos factores de riesgo, cómo darme cuenta, porque probablemente yo continúe así con mi vida, ¿no? Probablemente el suicidio sea silencioso tanto para quien lo vive como para la persona que está alrededor, porque los familiares es posible que no se den cuenta de lo que está pasando con su propio hijo, con su propia hija, ¿no? Y que dentro de esa persona pues está sucediendo mucho caos. O sea, cómo darme cuenta y cómo hacerle con esto que me estoy dando cuenta.
Dijiste unas cosas bien interesantes, Cindy. Una, en primera, diferenciar la parte de pensamiento de muerte y la ideación suicida. Pensamientos de muerte hemos tenido, creo que todos en algún momento en nuestra vida, desde el sentido, híjole, ha sido un día bien cansado, quisiera acostarme en mi cama y no despertar hasta Navidad. Es un pensamiento de muerte, ¿no? Incluso estos memes, ¿no? Sí, los También memes de quisiera dormirme y de verdad no despertar, pero no hay una intencionalidad suicida. No estoy de manera activa promoviendo un método que me lleve a quitarme la vida. La ideación suicida es activa. En la ideación suicida estaríamos hablando de que existe precisamente estos pensamientos orientados a yo hacerme daño, a yo precisamente generar esto que mencionabas de parar un sufrimiento, de tener un malestar. Y eso es por un lado. Y la otra parte también muy interesante que mencionabas era lo relacionado con las señales de alerta o de riesgo. Híjole, yo aquí siempre digo, hay que situarnos en primer lugar desde el común denominador. O sea, las personas tienen un patrón de comportamiento de cómo comúnmente se comportan. Es decir, yo puedo ubicar a Yareli, que Yareli es muy sociable, muy alegre, siempre está riendo, está haciendo bromas, es cariñosa, etcétera, ¿no? Tengo un patrón de Yareli. Y entonces, si comienzo a ver en Yareli que Yareli se comienza a aislar, Yareli cada vez la veo que no sonríe. Yareli, por ejemplo, ha comenzado a despedirse de las personas de un sentido donde quizá Yareli era muy afectuosa, pero no era tendiente a verbalizar el te quiero mucho y demás, y ahora comienza a hacerlo. Es decir, comienza a salirse del patrón del comúnmente se comportaba. Entonces, ojo, aquí es un indicador de que algo pasa. Sí. ¿Es un indicador de que está pensando en suicidio? No sé. Es un indicador que algo pasa. Y entonces, desde el sentido común, podríamos hablar como es el momento en el que tendremos que hacer algo. Y se habla desde el sentido común, pero a veces no es tan común este sentido. Y en esta línea, entonces, estaríamos hablando de estos podrían ser algunas señales de tipo un tanto indirecta, como tú mencionabas, que pudiesen pasar como hasta silenciosas. Pero hay señales más directas, señales donde literal las personas manifiestan, quiero morirme. Quisiera matarme, ¿sí? Quisiera, la verdad, aventarme de tal o cual cosa o hacer tal o cual actividad. Entonces, es ese punto donde podemos identificar si ya lo está verbalizando, hay que atenderlo, ¿sí? Un punto para cerrar este comentario, y lo mencionábamos ahorita con los memes. ¿Cuántos no vimos memes en redes sociales de, pues pasa X, pues me mato, ¿no? Y en este sentido puede causar risa y pueden pasar personas que lo promuevan y está bien, no pasa nada, pero el punto aquí sería, ¿cuánto tiempo nos tardamos en mandarle un inbox, un mensaje a esta persona y preguntarle, oye, ¿pasa algo? ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? Y puede ser las personas que te digan, es un chiste. Ah, ok, va. Pero si necesitas algo, estoy aquí para contigo, ¿no? A ¿no? tu disposición. Exacto. ¿Y qué pasaría si en ese mensaje que mandaste, oye, ¿sabes qué? La verdad, sí me he estado sintiendo triste, la verdad. Esas son las pequeñas acciones que pudieran marcar la diferencia de poder visualizar a tiempo a una persona con riesgo. Y que nosotros lo vemos muy fácil, ¿no? Que, ay, pues lo compartió, pero, ay, no, pues me divierte, ¿no? Reaccionamos, pero no sabemos si realmente eso también está haciendo una señal de alerta o la forma en la que la persona lo está expresando. Así es. Y yo creo que algo verlo como fácil lo normalizamos, ¿no? Exacto. Y empezamos a normalizar ciertas conductas, porque bien mencionabas, ¿no? Estamos en esta cultura que también mencionaba Cindy, en el que pues a lo mejor solo soy como muy egoísta, ¿sabes? Me olvido de la empatía, de saber que tiene la otra persona. Entonces es aquí donde yo iba a generar la siguiente pregunta, Rodolfo, y es acerca de entonces, ¿cómo prevenimos? ¿Cómo prevenimos nosotros, Yareli, como amiga, que ve que a lo mejor las conductas de un amigo están siendo modificadas o simplemente ya no son las mismas que pues usualmente nosotros vemos? Como amigo, como amiga, sencillamente sería el realizar aquellas acciones simples que quizá en algún momento de la historia, de la existencia humana, comenzamos a dejar de hacer. ¿Cuántas veces nos acercamos con las personas? Oye, ¿cómo te va? Bien. ¿Y a ti? Bien. Ah, ok. Y se acabó la plática, ¿no? Entonces, el punto de comenzar oye, fíjate que te he notado que has hecho esto, te he notado de tal o cual manera. Es decir, perderle el miedo a hablar de las emociones. Ya no digo del suicidio en primer lugar. O sea, de las emociones, de qué te pasa, cómo has estado, qué se te ha dificultado en esta semana. Entonces serían puntos importantes por atender.
Si ya estamos en otra línea donde la persona esté manifestando pensamientos de quitarse la vida, vamos indagando. Oye, bien, me dices que te quieres quitar la vida, ¿sabes con qué? O sea, perderle miedo de estas preguntas que pueden sonar muy fuertes, que ¿no? pueden ser ¿Sabes como... con qué? ¿Sabes una fecha? ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre más información nosotros tengamos, mayor claridad podríamos tener del panorama de qué tanto riesgo puede haber con la persona, y entonces no para que tú intervengas, sino para que des parte, canalices o refieras con los profesionales adecuados. Sí, algo que mencionabas, como preguntarlo como tal, creo que pocas personas, sí, por sí pocas personas lo pueden hablar y decir como tal. Ahora preguntárselo a alguien es como, oye, pero ya pensaste en quitarte la vida, oye, ¿cómo lo pensaste? O sea, ¿ya lo planeaste? ¿Cómo lo planeaste? Y estar escuchando y siendo alguien allegado, creo que sí suele ser algo probablemente difícil o triste, pero sí es muy necesario. Si no preguntamos, no nos vamos a poder dar cuenta, no vamos a poder prevenir, no vamos a poder intervenir, ayudar, derivar y todas estas cosas. Exacto. Bien, entonces la verdad es que creo que desde ayer he quedado maravillada con toda la información que nos has proporcionado, Rodolfo, y no dudo que también las personas que han visto esas transmisiones donde te has presentado, porque al final del día pues nos damos cuenta que también nosotros como sociedad nos corresponde el prevenir, o sea, podemos ser ese amigo, quizás no el especialista, pero sí el amigo que puede acompañar a ese amigo, a un especialista en estos temas. Rodolfo, el tiempo ya se nos acabó, pero dinos, ¿en dónde te podemos encontrar? Sí, nos pueden encontrar en la página de Facebook en CEIES Tepic, CEIES Tepic, o Sociedad Nayarita de Psicología, y desde ahí pueden incorporarse a las actividades de prevención del suicidio que tenemos, donde, por ejemplo, Cindy y Yareli también ya han formado parte de ellas, y pues bueno, invitarles, como bien lo mencionan, la prevención del suicidio pues es tarea de todas y de todos, y no es en septiembre, es en todo el año, ¿no? Entonces, esta semana es un recordatorio. Mucho de este recordatorio de conmemorar, pues las actividades son hacerlas pues todo el año. Bien. Pues Rodolfo, muchísimas gracias por toda esta información que nos brindaste. Espero que sea la primera de muchas que estés aquí. Y bueno, también darle las gracias a nuestra conductora estrella el día de hoy, a Cindy Murillo, que también, bueno, es una mujer que admiramos muchísimo y que también esperamos verla en otros programas. Pues se nos acabó el tiempo, nos vamos y gracias, chicos. Chica y chico, porque después de tanta inclusión, nos vemos en el próximo programa. Adiós. Estamos el próximo martes. Dance.